Hola, hola, hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa puntada que se llama pata de gallo. Es una puntada muy sencilla. Si estás ya cansada de hacer el mismo punto en crochet tunecino, aquí te voy a enseñar cómo hacerla. Yo voy a utilizar estos dos colores, el azul y el amarillo, para que tengan un contraste bonito. Y voy a utilizar un gancho del 5 para este tutorial, pues vamos a utilizar un crochet normal. Ya dependiendo del tamaño de tu tejido, tú utilizarás uno más largo. Recuerden que en este video, en el transcurso de la elaboración de la prenda, vamos a ir dando tips y consejos para mejorar las técnicas del crochet. Vamos a empezar nuestra puntada haciendo una vuelta base. Hacemos nuestro nudo corredizo, incrustamos en nuestro gancho de manera normal y hacemos 15 cadenitas. Tú puedes hacer las cadenitas que desees dependiendo del tamaño de tu tejido. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 y 15. Son 15 cadenitas y las vamos a pasar como hacemos el tunecino normal. Introducimos en la cadenita, hacemos una lazada y la atravesamos por esa cadenita. Introducimos, jalamos, pasamos. Introducimos, lazada, pasamos. Y así nos vamos en toda la hilera de cadenitas. Esta es la vuelta base para empezar la puntada. Ya vamos a llegar al final de nuestras 15 cadenitas. Te recuerdo que durante el video te voy a ir dando tips para que vayas mejorando tu técnica de tejido. Y la última, yo por lo general siempre ajusto el nudo del final para que no quede flojo. Ahora ya tenemos aquí nuestras 15 cadenitas. Pasamos la primera con una cadena y vamos pasando por 2, por 2, por 2, por 2. Esta es, repito, la vuelta base para hacer nuestra puntada. Esta puntada por lo general la ves en la ropa, en los chalecos, sobre todo la he visto, y en los sacos, en la tela normal, en un blanco y negro. Y aquí la estamos haciendo de colores para hacerla mucho más divertida. Es el momento de introducir nuestro color para empezar a hacer la puntada. Vamos a poner este amarillo que está precioso. Vamos a pasarla. Y es el momento en el que vamos a poner mucha atención porque es donde vamos a empezar la puntada. Este color se deja, vamos a pasarlo para acá, aquí atrás de los muñequitos. Y vamos a empezar la puntada. Ajustamos. Vamos a introducir en el primer punto. Atravesamos. Y hacemos la lazada y pasamos. El siguiente punto lo vamos a tomar por el palito nada más, por el poste. Hacemos lazada y pasamos. El siguiente, introducimos, lazada, cruzamos. Poste, pasamos. Introducimos, pasamos. Poste, pasamos. Es 1 y 1. Uno introduciendo por toda la cadena que se forma del punto anterior y otra solamente por el poste. Yo lo que hago para no equivocarme es irlo diciendo en voz alta. Introducimos, pasamos. Poste,
pasamos. Introducimos, pasamos y al final tenemos que tomar las dos para que quede muy bien. Entonces pasamos la primera 1, hacemos la cadenita de subida y ahora nos vamos por 2. Por 2, por 2, por 2, por 2. Por 2 y por 2 y aquí nos detenemos. Es el momento de incorporar el azul para la siguiente vuelta. Este es un tip, esto se hace para que no nos quede de diferente color el inicio de la siguiente vuelta. Ajustamos, este es otro tip. Dejen acomodar aquí el muñequito que nos está estorbando. Ahora, si en la anterior empezamos introduciendo por toda la cadenita, aquí vamos a empezar por poste. Entonces, pasamos por el poste. Sin quitar este chismosín. Y ahora, atravesamos. Sigue poste. Atravesar. Poste. Atravesar. Yo así lo hago para no equivocarme. Atravesar, poste y al final tomar los dos amarillitos. Cuando haces con colores es más fácil distinguirlo. Lo que no la puedo agarrar. Ahí está. Y la pasamos. Ahí tenemos ya cómo se ve la diferencia de la patita de gallo. Vamos a tomar y pasamos por una y nos vamos como siempre, por 2, por 2, por 2, por 2. Por 2 y aquí nos detenemos y hacemos el cambio de color. Y amarillito por 2. Ya ven cómo queda súper bonita la cadenita con el color correspondiente a la vuelta. Ahí va quedando nuestra pata de gallo. Esta técnica es muy fácil, es más sencilla que jalar el punto desde abajo. Muchas veces nos queda apretado o jalado, torcido así, porque usamos la otra técnica. Esta técnica es más sencilla y es más rápida. Recuerden que tejer con gancho tunecino es mucho más rápido que tejer, o sea, avanzas más rápido que tejer con el gancho o con las agujas normal, porque le das la vuelta, la corrediza de 2x2. Ahora, si empezamos por el poste en la anterior, vamos por atravesar. Pasamos por arriba este tiene que quedar de este lado y vamos a usarlo el amarillo. Introducimos y luego sigue poste. Introducimos, poste, introducimos, introducimos, y por las dos de acá. Ahí nos va quedando nuestra puntada pata de gallo. Esta es la vuelta que nos hace que nuestro tejido sea más rápido. La cadenita y seguimos por 2. Nos detenemos
y hacemos el cambio de color. Siempre procura irlos cruzando para que por la parte de atrás, este es otro tip, te quede así, bonito. Y entonces pasamos el azul para empezar nuestra vuelta en azul. Entonces volvamos. Si en la anterior empezamos introduciendo, aquí empezamos con poste. Poste, introducimos, poste, introducimos, poste. Ahorita te voy a comentar un tip para que si se te olvida el lema de introducir y poste, sepas cuándo va poste y cuándo va a introducir. Déjame terminar esta vuelta y te lo explico perfecto. Ya, por andar viendo el monitor ya me equivoqué. Poste, y acuérdense siempre pasar por los dos para que nos quede un buen acabado. Si se fijan, bueno, aquí se me fue un poquito el hilo del estambre, pero te va quedando la cadenita. Esta cadenita. Siempre haz tu cadenita al principio de esta vuelta. Vamos por dos, por dos, por dos. Y hacemos aquí el cambio de color. Por dos, pasamos nuestro azulito que se quede de este lado y seguimos tejiendo. Voy a dar unas vueltitas más y regreso. Un tip que les pasó para saber cuándo toca empezar con el punto para introducir es determinar. Bueno, si yo empecé el amarillo introduciendo en el punto, todas las vueltas de color amarillo van a empezar introduciendo el punto. Todas las vueltas de azul van a empezar con palito. Entonces, ahorita voy con la vuelta de azul, entonces empiezo con palito. Palito, palito, introducir. Palito, introducir. Otro tip que les paso es que cuando el palito es chiquito, cuando vemos el ojal chiquito, el bucle chiquito, es introducir. Y cuando lo tenemos largo es palito, es por acá, por fuera. Introducir, introducir es hasta el otro lado, ¿eh? Este es un tip que les paso. Luego les voy a hacer un video mostrándoles las diferentes formas de agarrar el punto en crochet tunecino. Solo me lo tienen que dejar anotado abajo porque si no yo no me entero si les interesa saberlo o no. Ahora vamos a hacer esta vuelta. Y van viendo que va quedando muy bonito. Otro tip que bueno, yo no lo apliqué aquí ya porque me puse a grabar muy rápido, es que separen sus madejas, una en un lado y otro en el otro, en una cajita o en una bolsita. O existen estos como palitos postecitos para poder atorar las madejas. Y bueno, así nos queda esta bonita puntada. Vean cómo queda perfecto agarrando las laterales y cambiando los colores de acuerdo a la vuelta. Esto es al revés. También se ve muy bonita, ¿eh? Podría usarse también al revés. Es muy bonita. Y queda aquí el cambio del color, cruzando muy bien los hilos por detrás. Y así queda. Esta es la muestrita que acabamos de hacer.
Esta es la que yo ya había hecho para mostrarles lo que íbamos a hacer. Perdón que la tengo al revés. Quedan muy bonitas. Y pues te lo recomiendo. Si te gustó este video, suscríbete, comparte para que muchas aprendan a tejer. Y deja tus comentarios si quieres que te enseñe más puntadas de crochet tunecino. Esto es la madeja de Ítaca. Muchas gracias.